to Jurassic Park. That belongs in a museum. So do you! You're gonna need a bigger boat. I didn't do enough. He gave us a place to go. The Oasis. Family art. It'll tear you in two. 'Tis true, Peter. Time does fly. I knew it was you. Now, maybe I didn't get the cuffs on you, but I knew. Every man I kill, the farther away from home I feel. I like it a lot. That's the way. You don't choose the things you believe in. All I had was my sister. Recently had a close encounter. And the Oscar for the Best Picture of 1993 goes to Schindler's List. Steven Spielberg. People only know what you tell them, Carl. You wanna make your war picture, huh? There will be generations because of what you did. Pelos de punta de verdad. Cómo introducir a un hombre que nos lo ha dado todo. Cómo introducir a esa persona que te viene a la cabeza cuando le pregunta a alguien, dime un director de cine. Efectivamente, señores, hoy estamos aquí, incluso la claqueta ha querido hacer acto de presencia. Estamos aquí para hablar sobre Steven Spielberg, el maestro, el genio, para algunos el mejor director de la historia, no sé si estaremos de acuerdo ahí, pero al menos el más influyente de la historia, al menos de la última cultura popular. Totalmente. Una figura indispensable para la cultura popular, como decía, y como sin el cual no se puede entender el cine de finales del siglo XX e incluso principios del siglo XXI. Hoy, en Ocasiones de Cine, cuarto programa ya, Steven Spielberg. Están escuchando Jurassic Park de John Williams. Por poner una banda sonora podemos poner cualquiera de ellas. Disfrútenla. Qué valor hacer un programa de media hora sobre una persona que es inconsumible, inabarcable. Vamos a necesitar no un barco más grande como se decía en Tiburón, sino un programa más grande. Por eso hoy he querido estar acompañado para coger el máximo conocimiento posible y ya de paso repartir las culpas. Si alguien nos echa la culpa en comentarios de es que no has dicho esta película, es que Spielberg es mucho más que eso, pues al menos la culpa es de los dos. Ya está compartida. Y bueno, y si algo nos falta, lo bueno es que tenemos tantas semanas y Spielberg es tan increíble que podemos dedicar otro programa a cosas más concretas. Digamos que de ese océano que es Spielberg, hoy vamos a surfear en esa ola, vamos a un poco sobrevolar el vuelo. Ya sí te voy a presentar, por supuesto. Hoy está conmigo Mario Fernández Carrasco. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por invitarme, Franja, lo primero. A ti por venir. Ahora Mario se va a presentar, ¿de acuerdo? Pero bueno, Mario es un gran amigo mío y sobre todo un joven actor y guionista que ya ha tenido sus pinitos en el mundo del cine. Y si te parece bien, Mario, yo cuando empecé este programa me presenté para que la gente me conociera. ¿Te importa presentarte un poco qué te gusta del cine y sobre todo qué experiencia tienes en el mundo del cine? Sí, pues como decía, lo primero de todo, gracias por invitarme, Franja, que es un placer para mí estar contigo en este espacio y bueno, pues me presento. Soy Mario Fernández, soy guionista y actor, soy de Jaén y pues mi experiencia ahora mismo en el cine ha sido un largometraje y 2 cortometrajes como actor, pero realmente lo que a mí me gusta hacer es escribir y también ya estoy haciendo mis pinitos, como dices, en el mundo del guión también. Qué guay. He asistido a muchos cursos con grandes directores y guionistas del panorama español, de toda España. Por ejemplo, por decirte algunos nombres, sí. Alberto Rodríguez, Pablo Berger. Para que un poco nuestros oyentes se hagan una idea, Pablo Rodríguez, ¿verdad? Alberto Rodríguez fue el director de la película Grupo 7, ¿no? Grupo 7, La Isla Mínima, Modelo 77...
Como veréis, tienen muchos 7 en los títulos de sus películas. Y Pablo Berger, el director que ganó el Oscar a película de animación por Robot Dreams. Efectivamente. Muy bueno. Este verano estuve con él en Cazorla. Si no me equivoco, ahora en pantalla veremos tu fotografía. Y has dicho que tenía cierta experiencia en un largometraje. ¿Me puedes decir qué película era? Porque era de aquí de Jaén, ¿verdad? Sí, fue una película, un proyecto que se grabó aquí íntegramente en Jaén, en la Sierra de Segura. Se llama La sombra del quebrantahuesos. Y está dirigida por Luis G. Moyano, un director que trabaja sobre todo aquí en la provincia de Jaén. Y esa fue mi primera experiencia en un rodaje, digamos. Qué bien. Y la verdad que muy contento. Estarás viendo en pantalla tu aparición en la película. Y bueno, ¿cómo fue la experiencia primero de ponerte en escena? Y imagino que luego ya verte en el cine, ¿cómo fue el verte en una gran pantalla, no? Porque es que viendo las imágenes que me pasaste, dije, joder, es que tú imagínate que vas al cine y te estás viendo a ti mismo. Pues sí, la verdad es que impresiona al principio, pero al final es parte para lo que estamos aquí. Como cualquier otra película que ves. Al final sientes como esa satisfacción de ver que estás contando una historia a otras personas a través de ti. Estás interpretando a ese personaje, estás formando parte de la película. Yo sinceramente vi un poco el resumen de lo que iba La sombra del quebrantahuesos. Me pareció muy interesante, estoy deseando verla. Creo que van a hacer como proyecciones por la provincia y demás, ¿no? Ahora mismo están haciendo distintas proyecciones por la provincia de Jaén, llevándola a distintas localidades, a pueblos. Y también la verdad es que le está yendo bien en festivales. Ha ganado unos premios, por ejemplo, en los premios Moriana, me suena, en Barcelona, y todavía sigue de gira. O sea que si queréis seguir la página donde viene toda la información en Instagram, pues La sombra del quebrantahuesos, la buscáis y allí podéis seguir actualizados. Pues enhorabuena a ti por la parte que te toca, también a Luige. Y por último, me comentaste ya hablando contigo que como guionista tuviste un premio, no en un festival en Almería, si no me equivoco, ¿verdad? En un cortometraje. Correcto. Participamos en el FICAL, que es el Festival Internacional de Cine de Almería. Se celebra todos los años en noviembre. Sí. Y yo participé en la categoría 48x3, que consistía en rodar un cortometraje en 3 fines de semana. Un fin de semana grabar, el primero el guión y el tercero el montaje. Bueno. Y la verdad que es una experiencia genial. Y nos llevamos el primer premio, o sea que ¿qué más se puede pedir? Increíble, pues de verdad, Manuel, enhorabuena. Gracias por estar aquí. Yo creo que también la gracia de este programa es, como decíamos siempre cuando yo hablo en general, es dar a conocer el cine y también dar a conocer a las futuras estrellas del cine. Ojalá te vaya súper bien, de verdad. Muchas gracias, Franja. Gracias por proyectar, por manifestar esos buenos deseos. Gracias. Y si me permites, lo dije en mi primer programa, los cinéfilos tenemos la mala costumbre de que cuando conocemos a alguien que le gusta el cine, lo acribillamos a preguntas. Entonces yo te voy a hacer solo una pregunta y ya empezamos a hablar de Spielberg. Vale. Dime, por favor, algunas películas que te gusten. ¿Tu top película favorita o unas cuantas, si no puedes hacer un top? Top películas de toda la historia del cine. Sí. Bueno, es difícil elegir, eso primero se ha dicho. Vale. Pero una de mis favoritas, sin duda, es Indiana Jones en busca del arca perdida. Hablamos de esa luego. Que viene muy a colación con Spielberg. Esto no lo sabía que te gustaba tanto, me viene perfecto. Entonces, en Indiana Jones te doy rienda suelta de tu habla. Vale. Pues, y otras dos, si me permite, ya que hay tan amplio abanico de posibilidades, yo diría Django desencadenado, buenísima, de Tarantino. Y de Django, pero que te interrumpa, que siempre me gusta hacer como comentarios chiquitillos, así curiosos. La mítica escena de DiCaprio, ¿no? Que hace como del malvado de la película, o uno de ellos, que da un golpe en la mesa y tiene un cristal grabado en la mano, era verdadero. Que se corta con el cristal y el tío siguió adelante con la escena y quedó como quedó. Increíble, muy buena Django desencadenado. Sí. Y bueno, una auténtica bestia de la interpretación. Esa película, los actores, magníficos. Sí. Está Christoph Waltz también, bueno. Que repitió después de Palito Bastardo, ¿verdad? Efectivamente, ese es mi actor favorito, diría. Sí. Y ya, otra película para terminar, yo diría Blade Runner. De Ridley Scott, la primera. Y la segunda también está muy bien. Denis Villeneuve también es un director que me encanta. Denis Villeneuve, que estamos todos esperando que saque Doom Messiah con Robert Pattinson. No sé si sale en el próximo año, creo que sale, ¿no? O a lo mejor dentro de la verdad que no lo sé. 2026.
Qué guay, Viene qué cargadito, guay. 2026. Bueno, pues yo creo que de esta forma sí habéis conocido todo a Mario, ¿de acuerdo? Y ya podemos empezar. Vamos a hablar de Steven Spielberg. Bien, de Steven Spielberg vamos a comenzar hablando de su vida, de su historia. ¿Por qué? Porque si habla de su vida y de su historia, también habla de sus películas y viceversa. Spielberg siempre ha sido un director que no se ha escondido en sus películas y siempre introduce esas tramas que le han estado rodeando en su vida. Si te parece bien, como es esta parte histórica, la hago yo principalmente, sí. Pero tú cualquier cosa me vas añadiendo, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues bien, Spielberg, vemos aquí en pantalla una foto suya. Nació en 1946 en Cincinnati, Ohio. Su infancia no fue sencilla, en primera razón porque tenía todo el rato que mudarse cada 2 por 3 por el trabajo de su padre, y también porque tenía una dualidad religiosa en el sentido de que su familia era judía, pero sí es cierto que, bueno, en aquella época pues el tema judío, al igual que ahora, pues era bastante controversial, y luego también el hecho de estar siempre rodeado de gente católica, como es la sociedad norteamericana, pues siempre le generó esa repulsa, incluso hacia el judaísmo, que de joven decidió dejar de ser judío, aunque a día de hoy sigue siéndolo. Claro, la sociedad americana, el tema de la religión, siempre es un tema... Además, es como la tierra donde se ha ido todo el mundo. Entonces sí. Hay infinidad de... Sí, convergen muchísimas religiones. Claro. Desde luego. Pues en este contexto un poco más tumultuoso en cuanto a su infancia, su vía de escape fue el cine. A Spielberg siempre le apasionó desde pequeño la ciencia ficción, por eso que su principal película son de ciencia ficción. Y luego también la película Lawrence de Arabia, que fue la película que él dice que más le marcó desde pequeño. Sí, cierto. Y le marcó tanto que luego le sirvió de inspiración para Indiana Jones. Claro, la verdad que hay muchas similitudes. Pues bien, con 8 años Spielberg empieza ya a coger la cámara, en este caso la cámara de su padre, con 8 años. Y en el 58, es decir, con 12 años, grabó su primer cortometraje, por así decirlo, que fue un western que grabó para los Boy Scouts. Por así decirlo, su trabajo de final de Boy Scouts fue realizar una película. Ajá. Pues es curioso que realizó ese primer cortometraje, digamos, pero luego no ha realizado ningún western todavía. Ninguno. A lo mejor para el final de su carrera llega un western. Anda, ¿quién que sabe? Lo que molaría un western de Spielberg, ¿eh? Y un western con alienígenas, como... Hay una película que era Cowboys vs. Alien. Cowboys vs. Alien. La verdad un poco rara. Sí. Pero molaba mucho. Era un poco rara, estaba basada en un cómic y... Era muy Spielberg esa película. Sí. Bien, pues, y ya en los 60, pues siguió un poco especializándose en esto. Hizo 2 cortos de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial siempre ha sido una cosa que le ha inspirado mucho. Salvar el soldado Ryan, hablaremos de ella. Y en el 64 hace su primer largometraje, Firelight. 140 minutos, una película larguilla para la época. Sí. Y sobre todo que ayudaron sus padres, sus amigos, familiares, y la publicó. De hecho, se hizo varios pases de estreno. Fueron 501 personas, ¿por qué? Porque recaudaron $501 y la entrada era $1, entonces 501 personas. Por desgracia, la productora quebró y hoy día no se conserva nada de la película, solo alguna imagen y fotos, pero la película completa no se conserva. Pasan los años y Spielberg sufre una cosa que le marcó muchísimo, en este caso el divorcio de sus padres. Totalmente. Se ve a lo largo de muchas de sus películas, en su filmografía, se puede palpar ese tema, del tema de la familia... NT, sí. Los Fabelman, sí. Y ahora cuando la repasamos no se nos ocurrirán más veces. Y claro, en este sentido, pues se aleja un poco de su familia, especialmente de su padre, que le apoyaba menos en este camino cinematográfico. Y se va a Universal Studios. ¿Por qué? Porque básicamente temía que le reclutaran para la guerra de Vietnam. Y en este sentido va a estudiar a la Universidad de California, que era una universidad de cine no muy prestigiosa, pero bueno, sus notas no eran demasiado altas y lo cabía. California State University. Efectivamente. Y pues sí, se escapó de la mili, digamos, ¿no? Sí, pues se escapó, desde luego que sí. Y luego pues vuelve a Universal, aquí encuentra una persona muy importante, Dennis Hoffman, que fue la primera persona que apostó con él en serio, hasta el punto de que le dio $10,000 para hacer un cortometraje llamado Amblin, de 26 minutos, y que ganó un premio en el Festival de Atlanta. Y al final, Amblin es el nombre que recibe su productora. Que la vemos en pantalla, en la fotografía. Ya sabéis, Amblin es su productora, ha pedido a su primer cortometraje, por así decirlo, oficial, con dinero ya de por medio. Había hecho otros, pero más no tan oficiales y profesionales. Bien, este corto le abre las puertas de Universal, hasta el punto de que, más que grabar, firma un contrato de 7 años para grabar televisión. Grabó televisión. Y aquí es donde se conocen, diría la trinidad, pero son más de 3, del Hollywood moderno. George Lucas, Scorsese, Coppola y Brian De Palma junto a Spielberg se hicieron amigos. Y bueno, yo creo que son los directores que nos han hecho mayores, por así decirlo. Vamos aquí en pantalla todos juntos. Una revolución del cine en los 70. Pero tuvo más amigos, ¿verdad, Spielberg? Sí.
Pues esto es una cosa interesante, la colaboración entre directores, porque muchas veces los vemos como que tal director ha hecho tal película, pero se conocen entre ellos, pues claro, al final es muy curioso ver cómo se relacionan. Y hay un dato curioso que para la película de Tintín, esta que fue live action, medio animación, es una anécdota curiosa que Steven Spielberg contactó con Peter Jackson, que es el director del Señor de los Anillos, con unos efectos especiales para la época increíbles. Entonces lo contactó para los efectos especiales de Milou, del perro de Tintín. Sí. Pero le gustó tanto la tecnología que le estaba presentando Peter Jackson y la forma de hacerlo, que decidió darle esa estética a la película y que al final fuera todo con ese toque de CGI, de efectos especiales por ordenador, que le da esa característica especial a la película de Tintín de 2011. Es decir, que Peter Jackson, por así decirlo, le enseñó su know-how a Spielberg. Por cierto, una cosa que no hemos dicho, hablando de Amblin, Spielberg fue muy importante para crear una productora no solo muy Amblin, conocida. No solo Amblin, Steven Spielberg está detrás de la fundación de DreamWorks, nada más y nada menos que... Poca gente lo sabe, poca gente lo sabe. DreamWorks SKG se llamaba así originalmente, DreamWorks Animation SKG, y la S es por Spielberg. Tiene la sigla de cada uno de sus fundadores, que son Katzenberg, Geffen y la S de Spielberg. Increíble, pues muchas gracias, Mario, por ese dato, porque es muy interesante. Bien, seguimos, decíamos que hizo televisión, hace su primer largometraje, en este caso, aquí es cuando trabaja por primera vez con John Williams, se llama la película The Sugarland Express. Se llevó mejor guión en Cannes, pero, como a veces pasa, triunfa en los festivales, pero en taquilla se estrella. Y esto le toca mucho a Spielberg porque lanza su mítica frase de el público siempre es lo primero. Y aquí cambia siempre, de repente cambia su forma de hacer cine, es decir, el público es el centro de mis películas. Sí, señor. Y bueno, llega a 75 y hace historia con Tiburón. Vemos aquí la foto de él metido en la maqueta de Tiburón. Se entregaba a su rodaje y fue un rodaje muy duro. 159 días en alta mar rodando Tiburón. Pero bueno, luego la taquilla respondió. Primera película en la historia en recaudar 100 millones de dólares y en mi opinión creo que aquí crea lo que es el género, no un género, pero los blockbusters. El concepto de blockbuster. El taquillazo. Al final, el concepto de blockbuster significa como que captura a las masas. Que luego le seguiría George Lucas con Star Wars, que creo que es del 77. Correcto, sí. Que es muy gracioso porque George Lucas y Spielberg se estuvieron constantemente quitando el premio al director más taquillero. Empezó Spielberg con Tiburón, siguió George Lucas con Star Wars, creo que luego lo volvió a coger Spielberg con E.T. o con alguna de esas películas siguientes, y luego volvió George Lucas con Star Wars. Es que son increíbles. Claro, y George Lucas y Spielberg han colaborado en mi película favorita, como te he dicho antes, Indiana Jones. Es una producción, una IP, ¿cómo se dice? Una IP. Una IP que fue creada por los dos, entre los dos. También, por ejemplo, cuando George Lucas estuvo más en quiebra, recuerda, después de una película de Star Wars, Spielberg ayudó mucho económicamente a su amigo Lucas. Y bueno, ya a partir de Tiburón, pues el resto es historia. Película, triunfo, Oscar. Hay una cosa que es muy curiosa que me dijiste, lo de que Spielberg era el más nombrado en los Oscars, ¿verdad? Cuéntame un poco eso. Correcto. Es la persona a la que más se ha agradecido en los Oscars. En discurso de agradecimiento de los Oscars, Spielberg es la persona más nombrada. Por encima de Dios, de James Cameron, Peter Jackson también está ahí en el ranking, si no me equivoco. Y Harvey Weinstein, que bueno. No vamos a entrar en el tema, pero bueno, si un día le acabamos para un poco más serio, podemos dedicar un programa a Harvey Weinstein y lo que supuso para la industria del cine de Hollywood. Para quien no lo conozca, básicamente un maltratador e incluso pedófilo que un poco utilizaba a la gente para llegar lejos y bueno, si no pasaban por lo que él quería, las quitaba de en medio, sobre todo actrices. Una historia muy negra de Hollywood. Totalmente. Por animarnos un poco, Spielberg, pues, este estudio fue de la revista Forbes, entonces eso, Spielberg súper influyente, como decía. Y bueno, si quieres vamos a empezar a hablar de sus películas, ¿no? Adelante. Tiburón. De Tiburón es muy interesante
que cuando John Williams hace con él la banda sonora, segunda vez que trabajaban juntos, por tanto, esa dualidad Spielberg-Williams se está todavía desarrollando. Sí. Llega Williams con la mítica banda sonora de Tiburón, que la escucharemos ahora, le dice Spielberg, estás de coña, ¿no? Dice, sí, que son dos notas, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Dice, no, tú confía. Y luego, bueno, el resto ya es historia. Una de las bandas sonoras más que genera más tensión de la historia y que os ponemos aquí en ocasiones de cine para que la escuchéis todos juntos. Tensa, ¿eh? Tensa. Nos tenía que decir algo del tiburón, ¿verdad? Como tal. Sí, pues del tiburón. Bueno, voy a empezar continuando con este tema de la música. Es que al final la simplicidad a veces está la clave. Menos es más. Y eso se aplica muchas veces a cualquier ámbito del cine. Entonces, con esas dos notas, fíjate lo que hizo. Pues de tiburón, ¿qué decir de tiburón? Lo del animatrónico, que estaba tan mojado que no se puede utilizar. Claro, no sé si sabéis que el hecho de que el tiburón se vea tan poco en la película no es coincidencia, es que se le estropeó el bicho. Sí. y no podían enseñarlo mucho, entonces pues ahí el editor, el guión, pues hicieron el resto. Y que luego resulta que el hecho de que apareciera poco o que apareciera de fondo, por así decirlo, o simplemente insinuar su presencia, le genera aún más dramatismo a la película. Efectivamente. Hay un término para eso, ¿no? Ahí entramos en lo que es como... Sería un poco también como show don't tell. No sé si conocéis el término. Pues a veces en lo que es el cine, en contar historias, funciona mejor las cosas que se ven por una acción y lo que no se ve que lo que se dice. Entonces ahí se genera como una cierta tensión alrededor del tiburón al no verlo. Del ente, porque no lo ves, sabes que está ahí. Sí, lo desconocido. Lo desconocido, el miedo a lo desconocido. Tiburón increíble. De Jurassic Park, si te parece bien, pasamos un poco más de pasada, pero sí. Todos conocemos Jurassic Park, todos conocemos, o nos viene a memoria esa mítica escena de los velociraptores en la cocina, por ejemplo, cuando aparece el tiranosaurio con el vaso de agua. Yo te quería decir que me parece súper interesante que Spielberg presentó esta película para su carrera. A ver, cuéntame un poco eso. Pues Spielberg dejó la universidad, ya empezó a dedicarse profesionalmente al cine y no fue hasta ya después de hacer la lista de Schindler, Jurassic Park, que decidió volver a la universidad, digamos, y presentó Jurassic Park, lo presentó como proyecto final de una asignatura de biología. Es que, a quien se lo cuente, es que... el profesor se tuvo que dejar acuado, porque además se metió en la carrera con un seudónimo, entonces la gente, salvo que lo vieran allí por las clases, no sabían que era él. O sea, que imagínate que tú eres un profesor, te llega una película, yo que sé, de Antonio Benito, y de repente ves Jurassic Park y dices, ¿y esto? Vamos, increíble. Spielberg, la mítica frase de nuevo de ¿quién tiene hambre, no? ¿Quién tiene hambre? El tiranosaurio. Seguimos, pues por ejemplo, con E.T. Con E.T., que cerramos el programa anterior, o lo cerré yo con su banda sonora, que la escuchamos ahora a continuación de nuevo de John Williams. En E.T., que bueno, aquí ya vemos ese tema a veces principal, o que siempre está presente en sus películas, como es una infancia rota por la ausencia parental en este caso, ¿no? Sí. En este caso, tú me hablabas, ¿no?, de un cine escapista, ¿no?, como el de Steven Spielberg. Se ha descrito el cine de Spielberg al estar tan relacionado con lo que es ciencia ficción, fantasía, en una época tan de crisis, digamos, como los 70, pues al final es un cine que ayudaba a la gente pues a evadirse de sus problemas del día a día. Desde luego. Más que igual esta película que tiene esta parte negativa, ¿no?, de la
la rotura familiar, ¿no? Como después, a base de la belleza de lo que cuenta, ¿no? Se te olvida todo. Totalmente. Y todos recordamos esa escena del niño, bueno, el niño con la bicicleta y ahí con la manta. Bueno, yo creo que se me pone la piel de gallina, en serio. Sí. Qué bueno Spielberg. Luego quería hablar de Indiana Jones, que sinceramente yo aquí no voy a decir nada. O sea, habla tú, es tu película favorita, adelante. No te pases demasiado, por favor, el tiempo, pero vale. Adelante. La pelota está en mi tejado, la ahí piedra está. rodante está en mi tejado, ¿no? Que no te arrolle. Vale, lo intentaremos. Pues de Indiana Jones, ¿qué decir? Las películas más icónicas, diría yo, pues, una de las más icónicas de los años 80. Un concepto que me gusta mucho y que mueve normalmente el cine de aventura es el MacGuffin. ¿Qué es eso para los oyentes? Pues el MacGuffin es aquel objeto o motivación que todos quieren en la película. Entonces, las películas de Indiana Jones son un ejemplo claro de eso. Sí. Estamos hablando de El Arca Perdida, El Grial, El Dial del Destino. El Dial del Destino. Además, muchas veces te lo ponen en el título y todo, o sea que está clarísimo. La película va de esto. La película va de esto. Y es un cine muy entretenido, de aventuras, que puede disfrutar todo el mundo, eso me encanta. Anécdotas, es que son innumerables. Yo creo que todos conocemos esa escena en la que está como el espadachín que saca la espada y parece que va a haber como una pelea súper visual. Haciendo malabarito con la espada. Y Harrison Ford, ¿qué hace? Saca el revólver y se carga al tío. Sí. Y se acabó lo que se daba. El choque del antiguo con lo nuevo también. Sí, efectivamente. Pues esa escena fue improvisada. Ese día estaba muy cansado ya Harrison Ford de grabar y hizo eso un poco de broma, pero lo vio el director, lo vio Spielberg, le gustó en el set de rodaje y luego lo incluyeron en la película, fíjate. Esto da incluso para otro programa que son cosas improvisadas, porque hay escenas legendarias que muchas han sido improvisadas. Totalmente. O sea que gracias por la idea. Ahí, pues Indiana Jones, ahí queda. Te encanta, ¿verdad? Me encanta y... ¿Qué más decir? No sé si conocéis otra cosa interesante. Es lo del submarino. La incógnita de cómo entrar en el submarino. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Vale, ok, luego discutiremos. O por ejemplo, cómo sobrevivió a una bomba nuclear entonces en una nevera. Eso ya... Es Indiana Jones. Indiana Jones, ya está, no preguntemos. Luego también Spielberg es muy multidisciplinar porque aparte de estas películas más accesibles para todo el público, para familias, aventuras, ciencia ficción, ha hecho también cuando ha querido un cine muy adulto. Aquí se me vienen muchas películas, Soldado Ryan, La lista de Schindler, Lincoln, todas muy buenas. Sí. Empezando un poco, por ejemplo, por La lista de Schindler, aquí hay otra anécdota, esa dupla Spielberg-Williams, donde aquí Spielberg tenía tan claro lo que quería contar que hizo la película sin banda sonora. Eso es un poco raro, por lo general se hace un poco simultáneo. Depende mucho del director. Fíjate, claro. Hay algunos que la enseñan, que ya tienen la película y le dicen, ponle música a esto. Eso es. Y hay veces que al contrario. Claro. La música condiciona la película incluso. Sí. Pues aquí fue lo primero. Spielberg grabó toda la película y se la enseñó a William y dijo, ponle música a esto. William ve la película, acaba llorando, como casi toda la gente que la vio en cine y sobre todo en Alemania, y dice, lo siento Steven, yo no estoy capacitado para esto. ¿Y sabes qué le respondió? Dice, lo sé, pero los que lo estaban están ya muertos y solo me quedas tú. Tenemos la banda sonora de La lista de Schindler. Perfecto. Pues una maravilla de banda sonora y ya sabemos que si es que John Williams es un maestro de la música. Sí. Y bueno, de La lista de Schindler podemos destacar lo del abrigo rojo de la niña. El abrigo rojo de la niña, que es ese símbolo de la pérdida de la inocencia, de los pocos resquicios que quedaban en ese entorno, en esa atmósfera. Y al final, pues la sangre, ese color rojo sangre, el hecho de que sea lo único que hay con color en la película, que es en blanco y negro, excepto el vestido de la niña, es una obra maestra del simbolismo. También a lo mejor quiere narrarnos la pérdida de la humanidad y la pérdida de la inocencia, ¿no? En aquella época. Al final... Y el horror, básicamente. El horror. Que desgraciadamente, pues los seres humanos, ¿no? Y a veces se reescribe incluso. No aprendemos. No pues aprendemos. ahí está La lista de Schindler. Luego también muy interesante, por ejemplo, pasamos más de pasadilla. Sí.
Está Lincoln, ¿no? Que en Lincoln actúa y protagoniza Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Me encanta, no sé por qué me he quedado ahora trabado. Ganó el Oscar a Mejor Actor y es que increíble, Daniel Day-Lewis. Es un actor de esos de método que se meten mucho en el papel. Sí. En el papel. Y se retiró con El hilo invisible. De Paul Thomas Anderson, que vuelve este fin de semana con Paul Thomas Anderson. Vuelve este fin de semana y se va a retirar, parece ser, ¿no? Sí, lo he estado buscando. No recuerdo el nombre de la película, un nombre un poco raro. Pero es curioso. ¿Sabes quién dirige o quién va a dirigir su próxima película? Su hijo. Ah. Sí, se va a poner delante de su hijo a que le dirija. Increíble. Daniel Day-Lewis, de los mejores actores, y muchos consideran que es el mejor actor de la historia y contemporáneo. Perfectamente. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, Saga Ryan, que la verdad que impactó muchísimo a la gente, ¿no? Ese desembarco de Normandía tan crudo y tan sangriento. Y bueno, para mucha gente es la mejor película bélica de la historia. Yo no sé si estoy de acuerdo, pero sí es cierto que, bueno, aquí a mí me gusta mucho siempre, cuando hablamos de género, es dar recomendaciones. Entonces, si quieres dar alguna, pero yo diría que si a la gente le gusta el género bélico, Senderos de Gloria, de Kubrick, es de los 40 o 50, pero mucha gente lo considera la mejor película bélica de la historia, de la Primera Guerra Mundial. Súper interesante. También tiene Kubrick, la chaqueta metálica, Apocalypse Now, de Coppola, Malditos Bastardos también, de Tarantino. De Tarantino, o Civil War, ¿no? De Alex Garland. Civil War, ¿la has visto? Reciente, no la he visto. Yo sí la he visto y que me encantó. Es de esas películas de A24, esta productora. Todo lo que tenga sello de A24 es bueno. Sí. O al menos es curioso. Sí, muy curioso. Y si te parece bien, pues vamos terminando, ¿no? Ya vamos finalizando. Tenemos. Spielberg tiene muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, Encuentro a la tercera fase, Super 8, que por ejemplo Super 8 está dirigida por JJ Abrams, sí, que es un director que está muy en esa línea también de ciencia ficción. Desde luego. ¿Y qué más tenemos? La Guerra de los Mundos, Minority Report, que precisamente en estas dos colabora con Tom Cruise. Algo que Tom Cruise a veces se considera como un actor que es demasiado comercial, como muy de... Y luego pues ha trabajado con directores como Spielberg. Incluso no es todo... Con Kubrick, en su última película que publicó póstumamente, Eyes Wide Shut. Efectivamente. Yo que, sinceramente, quien me dice que Tom Cruise solo sabe hacer Misión Imposible, digo, mírate su filmografía. Y luego también, por ejemplo, otro actor con el que ha trabajado mucho es con Tom Hanks. Efectivamente. Otra dupla maravillosa, ¿sí? Trabajó en El puente de los espías, en El Terminal y Atrápame si puedes. Atrápame si puedes, que me encanta. DiCaprio también. Muy jovencillo. Esa es muy buena, Atrápame si puedes, ¿eh? La gente no la conoce mucho, de mis favoritas. Y está basada en hechos reales. Sí, que es un joven, ¿no? Un estafador. Un estafador. Y es básicamente Tom Hanks persiguiendo a Leonardo DiCaprio. Sí. Y tiene un ritmo esa película. Sí. Muy buena. Y ya yo creo que por ir terminando, hace poco la última de Spielberg fue Los Fabelman, que si quieres termino yo con esta, que sabes que me encanta. Adelante. De Los Fabelman ya hablé en mi primer programa, entonces no voy a desarrollar demasiado. Pero esto un poco... ¿Tú has visto Los Fabelman? Yo, fíjate que no lo he visto. ¿Te importa hacer un poco de spoiler? Adelante. Vale, Los Fabelman es básicamente la historia de Spielberg niño. De hecho, cuando yo hice el programa, preparé el programa, la parte histórica, es que es igual. Por ejemplo, también se ve como este muchacho que aprende de cine, su primer corto es un western, y que luego hace uno de guerra mundial y habla de sus padres y demás. Y acaba cuando entra Spielberg a Universal. ¿Y sabes a quién se encuentra en esa película? A John Ford. ¿Y sabes quién da vida a John Ford? David Lynch, que por desgracia pues falleció y en paz descanse. Por cierto, a mí Mulholland Drive me encanta. Pues David Lynch, haciendo de John Ford, le da como una enseñanza de cine, ¿no? Que es, muchacho, ¿dónde tiene que estar el horizonte? Dice, arriba o abajo de plano. Si el horizonte está en medio, aburre. Y entonces sale de su despacho, este chaval, entusiasmado, que habla con John Ford, la enseña de cine, y ahí acaba la película con un John Williams a tope de banda sonora, y de repente Spielberg sube arriba la cámara y pone el horizonte arriba, aplicando lo que ha enseñado John Ford. O sea, una broma metafísica y de amor al cine que es que a mí me dejó maravillado. Wow. Me dejó maravillado. Y luego, pues su próxima película de Spielberg se dice que va a ser Disclosure. Se dice que ese va a ser el título, con Emily Blunt, que se supone que va a ser como una secuela, ¿no? De Encuentro a la tercera fase. Sí, como no se sabe, pero veremos cómo es. A lo mejor es más secuela espiritual, a lo mejor ya se verá. Yo imagino que será más bien que coge ciertas ideas, pero que no sea una secuela directa. Claro. Bueno, pues tenerlo en cuenta, la próxima película de Spielberg en el 26 en principio, Disclosure. Y bueno, Mario,
De hecho, ya no estamos pasando. Yo creo que podemos seguir. De hecho, se nota. Pero si parece que lo dejamos hoy por aquí. Yo creo que si quieres podemos dedicar otro programa a Spielberg, a otros directores, o centrarnos en alguna película en concreta. Me parece bien. Porque tenemos tela para cortar y Para cortar. rato. Tenemos film, tenemos película para cortar Tenemos y cortar. saga directamente. Sí. Yo siempre lo que hago para cerrar el programa es para hacer como un pequeño repaso de las últimas películas y noticias. ¿Me ayuda? Te ayudo. Pues bien, por Encantado. ejemplo, el fin de semana pasado salió Kimetsu no Yaiba, el Castillo Infinito, la película de anime más taquillera de la historia. 555 millones de momento y subiendo con un presupuesto de 20 millones. Eso es multiplicar más de 10 veces, incluso más de 20 veces. Es una locura Kimetsu no Yaiba. ¿Qué más cosillas ha habido? Pues tenemos a Big Bold Beautiful Journey, que hubo un fracaso en taquilla de Colin Farrell y Margot Robbie, que bueno, esta vez el efecto Margot Robbie no ha funcionado. No. Y pues con un presupuesto de 45 millones, solo 8 millones en su primer fin de semana en ¿Y a nivel taquilla mundial? Taquilla internacional, ¿no? Sí, internacional. Que es una pena porque Colin Farrell viene de hacer El Pingüino de HBO. Cierto. Se llevó muchos premios. Y Margot Robbie viene de Barbie. De reventarlo. Y bueno, por desgracia las cosas así como son. Y por último, insisto, lo dije ya la semana pasada, este fin de semana todo el mundo al cine. Que hay un maestro que vuelve a aparecer, Paul Thomas Anderson. Una batalla tras otra. Para algunos, la película de DiCaprio, ¿no? Como muchos dicen. Sí. Mucha gente dice que es la mejor película de este año. Yo voy a verla. ¿Tú también vas a verla? Yo voy a verla también. Pues si quieres la comentaremos aquí próximamente. Aquí estaremos comentándola. Mario, gracias infinitas por estar aquí. Espero que te hayas pasado bien. Un placer estar aquí, me lo he pasado genial. Se pasa rápido, ¿eh? Se pasa rapidísimo. Se pasa rapidísimo. Entonces, chicos, ¿la semana que viene qué? Vamos a tener un noticiero de todo el mes de septiembre, porque ha sido un mes lleno de grandes noticias para el mundo del cine. Christopher Nolan, nuevo director del sindicato de actores, no de directores, de directores. La nueva película de Michael Mann, nueva película de Scorsese, rumores, estrenos y mucho más. Si queréis estar al tanto de todo, semana que viene, en Ocasiones Veo Cine, será ya el 5º programa. Gracias Mario, gracias Felipe por la edición. Os dejo con John Williams, Indiana Jones, que sé que te encanta. Y